Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar un tema que sigue siendo un tema sin comprender hasta el día de hoy. Y muchos cristianos, incluido el remanente de Dios, todavía no comprenden bien lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios quiere y pretende hacer en nosotros y por nosotros. Y desgraciadamente Satanás nos ha dirigido hacia caminos en donde tenemos un mal entendimiento sobre quién es nuestro Dios, qué es lo que pretende de nosotros y qué es lo que hace por y en nosotros. Puede ser que parezcan que son palabras que no son bien reflexionadas y bien pensadas. Pero vamos a ver una vez más hoy, tratando de entender textos que están precisamente en el libro supuestamente más leído por el pueblo de Dios, el remanente final, pero que personalmente creo que no está bien entendido, no está bien colocado en su contexto correcto. Así que, sin más, vamos a tratar de averiguar qué es lo que en realidad nos quiere transmitir nuestro Dios. Así que vamos a leer textos que están y reflexionar sobre textos que están en el deseo de todas las gentes, ¿verdad? Y que todo el mundo, me refiero al mundo cristiano, al remanente final, ¿verdad? Lo tienen en su casa, y si no lo tienen, está hecho público, está en la red, por lo tanto tiene acceso a esos textos. Bueno, sin más, vamos a entrar en texto. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás, y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Y precisamente con esa declaración, Satanás está intentando arrinconar a nuestro Dios, ¿verdad? Está intentando hacer que no haya ningún tipo de esperanza para nosotros, ¿verdad? Porque dice, si Él remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Por lo tanto, aquí debemos de entender claramente que nuestro Dios tenía que hacer justicia siendo justo, ¿verdad? Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. Por lo tanto, como consecuencia, el hombre no podía ser perdonado. Y aquí debemos de entender claramente, mis queridos hermanos, que Dios tiene que obrar en nosotros justicia. Porque aquí tenemos que entender claramente que es que Satanás está al tanto. Dios no puede hacer algo que no sea justo, pero no solamente por nosotros, sino para todo el universo. Es decir, Dios tiene que obrar justicia en y por nosotros. Ese es el kit de la cuestión, y que creo que no lo hemos entendido suficientemente bien, ¿verdad?
porque si no, de otra manera, Satanás precisamente eso es lo que está esperando. Por eso se regocija, ¿verdad? Para que se demuestre en realidad que Dios es impotente, que Él no puede obrar en nosotros justicia sin ser justo. ¿Entendéis? Por lo tanto, nuestro Dios tiene que ser justo y al mismo tiempo obrar en nosotros justicia. Hoy, ¿entendemos? Y lo vamos a entender a través de los textos, ¿verdad? Por cuanto Él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. ¿Entendemos el conflicto? ¿Entendemos lo que persigue realmente Satanás? ¿Verdad? Él va por los dos lados. Primero, arrinconando a Dios, que Él solo puede rescatarnos a nosotros si es justo. ¿Verdad? Porque Él cree que Dios no podrá obrar eso. Pero vamos a ver que Dios precisamente eso es lo que pretende hacer. ¿Verdad? Pero aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. Es decir, él ha tenido su oportunidad de conocer a Dios, de conocer la justicia divina y de conocer el amor de Dios. Es decir, al mismo Dios, ¿verdad? Esta es la diferencia entre Satanás y nosotros. Por eso Satanás recibió ya su castigo, ¿verdad? En la cruz ya recibió su condena. Pero ahora quedamos nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver en qué situación estamos, cómo se resuelve nuestro dilema, ¿verdad? A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Es decir, él conocía a Dios, ¿verdad? Conoció a Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir, y atentos aquí, su propia voluntad egoísta e independiente. Y este mismo castigo, ¿verdad? Este mismo hecho se dará al final con todos aquellos que elegirán no creer y no obedecer a Dios. Y vamos a ver qué significa eso en realidad, ¿verdad? Pero esta decisión, la de Satanás, será también la decisión de todos aquellos que seguirán a Satanás, ¿verdad? Su propia voluntad egoísta e independiente, que intentarán hacer las cosas de otra manera, pero no la que Dios ha previsto, ¿verdad? Fijaos, su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Es decir, se condenó a sí mismo, ¿verdad? Y ahora atentos. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. Es decir, Adán no había conocido a Dios en plenitud todavía, porque era recién creado, ¿verdad? No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Fijaos, dice, contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. Contemplando su carácter, dice, ¿qué es la ley? El reflejo del carácter de Dios. Entonces entendemos que sin ser justos no podemos ser salvos. ¿Comprendéis? Porque dice que tenemos que contemplar el carácter de Dios, contemplar la ley. Relacionémoslo para que podamos entender muy bien este asunto, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de obedecer la ley,
dice contemplando su carácter. De eso nos está hablando, ¿verdad? Y además dice aquí, contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. ¿Entendemos? Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada. Mediante Jesús, mediante su vida, su obra, ¿sí? Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero atentos aquí, dice, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Es decir, Él ha pagado el precio por nuestro pecado pasado. Pero a partir de ese momento tenemos que ser justos, es decir, ha de obrar en nosotros justicia. Eso es lo que está diciendo. La misericordia no pone a un lado la justicia o la ley, ¿verdad? La ley revela los atributos del carácter de Dios. Y no podía cambiarse una jota o un tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley. Y atentos aquí. Pero se sacrificó. ¿Quién se sacrificó? Dios el Padre se sacrificó en Cristo. Es decir, Cristo pagó el precio de la ley. ¿Comprendemos? Para que la ley no sea anulada, pagó el precio, ¿verdad? De nuestro pecado. ¿Qué es lo que requiere la ley? Justicia, ¿verdad? Pagó la justicia de la ley a través de Cristo para nosotros, ¿verdad? Por la redención del hombre. Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Y aquí tenemos que entender una cosa más. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. La unión de lo divino y lo humano. Es decir, todo lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho porque el Padre estaba en él. Lo está diciendo el texto, ¿verdad? Pero hasta ahora no nos dimos cuenta de este asunto, ¿verdad? Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. ¿Con qué poder hizo el humano, el hombre Cristo? ¿Con qué poder hizo? Con el poder del Padre. ¿Lo entendemos ahora? Pero hay más. Con este mismo poder, obrará también en nosotros justicia. ¿Cuándo? Hoy. ¿Lo entendemos? Por eso esos textos no los hemos entendido bien hasta ahora, ¿verdad? Pero ahora Dios se nos revela para poder entender, ¿verdad? Porque estamos al final del tiempo. Hemos de entender esas verdades, por fin, ¿verdad? En el contexto y en el marco que Dios quiere que sea, ¿verdad? Porque hasta ahora Satanás ha hecho otra vez de las suyas, ¿no? Fijaos, la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y de aquí sacamos también el título de esta reflexión, ¿verdad? Pero esta es la condición de todos los seres creados del universo. Viven bajo esta premisa. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y fijaos, y esto no lo tenía el hombre para darlo. ¿Por qué? Pues porque lo divino del hombre lo perdió Adán en Edén cuando pecó. Por eso nosotros no lo teníamos, ¿verdad? No podíamos obrar justicia. Porque incluso en Cristo quien obró justicia fue Dios, el Padre. ¿Comprendéis? No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. ¿Quién? El hombre, ¿no? Pero fijaos, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Vamos a entenderlo una vez más, a leerlo una vez más. Fijaos, pero Cristo,
viniendo a la tierra como hombre, después de 4000 años de pecado, ¿verdad? La humanidad, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Lo desarrolló, ¿comprendéis? Pues esto mismo tiene que pasar con nosotros también. Necesitamos desarrollar ese carácter perfecto, ¿verdad? ¿Quién lo obrará? Dios el Padre, el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Fijaos aquí porque si no estamos atentos y no entendemos en el marco correcto, claro, nos pasa lo que nos ha pasado ya. Entendemos mal este asunto. Fijaos lo que dice. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. ¿Qué ofrece? Una vida santa y un carácter perfecto. Los ofrece como don gratuito. ¿Pero cómo los obtuvo Cristo? Porque el Padre habitaba en él. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece en realidad? Ese mismo poder. ¿Lo entendemos ahora? Por eso dice, nos ofrece gratuitamente. ¿Quién? Pues porque el Padre está más que dispuesto a reconciliar el mundo consigo mismo. ¿Cómo? Pues nos da ese poder para obrar una vida perfecta y un carácter, una vida santa y un carácter perfecto. ¿Comprendéis? ¿Cuándo se lleva esto a cabo? En su perfecto cumplimiento. Al final del día de la expiación. ¿Lo entendemos? ¿Veis cómo se nos revela la luz cuando entendemos el marco correcto? Y también cuando entendemos qué fue lo que quiso decirnos en 1888 Dios. ¿Cuál fue este mensaje? ¿Entendéis? Ahora podemos entenderlo mucho mejor. Bueno, podemos entenderlo, mejor dicho, porque hasta ahora no lo entendimos. ¿Entendéis? Su vida reemplaza la vida de los hombres. ¿Verdad? ¿Qué vida? La que Padre obra en nosotros. ¿Verdad? Él reemplaza la vida anterior con otra vida. ¿Cuál vida? Suya. ¿Entendemos? Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Perdón, aquí me he equivocado. Su vida, su muerte, ¿verdad? Su vida reemplaza la vida de los hombres. ¿Con qué propósito? Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Y ahora viene lo que quería decir antes. Ahora estemos atentos, ¿verdad? Una vez que ha pasado, que ha pagado el precio del pecado, en momentos que nosotros no lo conocimos a Dios, ¿verdad? Pero cuando lo conocemos y aceptamos su sacrificio, Él paga el precio de los pecados, pero fijaos que dice aquí, de los pecados pasados, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos a Dios. Pero fijaos lo que está diciendo ahora, dice, más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Imparte a los hombres atributos de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que nos da el poder del Espíritu Santo. Estos son atributos de Dios. Lo divino en lo humano. ¿Entendemos? De eso nos está hablando. Fijaos lo que dice aquí. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. ¿Entendéis? Con ese poder que se nos da, ¿verdad? Él edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino. Pero esto por nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Quién lo hace? Cristo, Dios en nosotros. ¿Verdad? Él obra este carácter. ¿Pero cuándo? Hoy. Hoy. ¿Lo entendemos? Hoy ocurre esto. No en el futuro. Entendámoslo bien. ¿Verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Se cumple, dice. ¿Verdad? No se cumplirá ni habla futuros. Dice que hoy
la misma justicia de la ley se cumple hoy en el que cree en Cristo. Y de esta manera, recordad por dónde empezamos, las acusaciones de Satanás, fijaos, de esta manera dice, Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ahora lo entendemos? Fijaos, dice, así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo, es decir, en el que cree y acepta ese poder de Cristo que obra mi justificación hoy, ¿verdad? Y de esa manera, fijaos, dice, Dios puede ser justo, ¿por qué? Porque Él obra justicia en nosotros, por lo tanto la acusación de Satanás queda de un lado, ¿verdad? Queda anulada, Él obra justicia en nosotros. No, Dios puede ser justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. ¿El que justifica cuándo? Hoy. ¿Lo entendemos? De eso nos está tratando de enseñar y de decir el texto. ¿Sí? El amor de Dios ha sido expresado en su justicia, no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Por lo tanto, ¿entendéis que Dios solo puede obrar justicia siendo justo? ¿Verdad? Él no puede ir en contra de sí mismo, ¿verdad? Porque este es su fundamento. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. ¿Comprendéis? Él ama con justicia, no con injusticia. De ninguna manera, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que quiso él? Divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Es decir, intentar demostrar que Dios no puede obrar justicia en nosotros y siendo justo a la vez, ¿verdad? Él estaba intentando demostrar que Dios es injusto, ¿verdad? Porque no puede obrar justicia en nosotros. Pero es precisamente lo que Dios está haciendo. Es ser justo y obrar justicia en nosotros, ¿verdad? Justicia real. Hoy. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que nos dice el texto también. Porque si no, de otra manera, ¿qué creéis que haría Satanás? Pues acusaría a Dios, ¿verdad? Que ha hecho injusticia. Claro. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. Es decir, no vamos a ser declarados justos sin que se obre en nosotros justicia. ¿Entendemos? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Claro, ¿cómo? Con el poder que Él nos da, ¿verdad? A través de ese poder, Él obra en nosotros justicia. Solo falta creerlo, que por desgracia no se lo cree casi nadie, ¿verdad? Por eso adoptamos esa teología falsa de un sustituto y que cuando venga Cristo allí 5 minutos antes nos hará perfectos, ¿verdad? Aptos para ir al cielo. Pues no, mis queridos hermanos, debemos de tener esa fe que Él, con su poder, puede obrar justicia hoy en mi vida y en tu vida. Si no entendemos eso, nuestra salvación corre peligro. ¿Entendéis? Esto sería falta de fe, no creer que Dios puede obrar justicia en nosotros. Lo mismo que en Cristo, ¿verdad? Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia
inequívoca de su amor. Es decir, que Él es capaz de obrar en nosotros justicia y que Él es capaz de salvarnos, ¿verdad? De este mundo condenado a la muerte, del pecado, ¿verdad? Él nos ha dado muestra o evidencia inequívoca de su amor. ¿Cómo? A través de Cristo, ¿verdad? De la obra de Cristo, ¿sí? Y no olvidéis, Dios estaba en Él. ¿Cuándo se separa Dios de Cristo? Justo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Recordad. Pero hasta este momento, el Padre habitaba en Cristo, ¿verdad? Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. ¿Qué es lo que cree el cristianismo hoy? ¿Que la ley fue abrogada en la cruz? Pues eso nos está diciendo. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia, que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Y nosotros, el remanente, no creemos que ha hecho en la cruz, ¿verdad? Pero creemos de una manera diferente que viene a ser casi lo mismo, ¿verdad? Él no puede obrar justicia en mí hoy, por lo tanto, hará algo justo al final del tiempo, antes de que venga Él. ¿Comprendéis? Nosotros no decimos lo mismo que todos los cristianos, pero decimos algo bien parecido. Él no puede obrar justicia en nosotros. Ellos creen que no hace falta que la obre, ¿verdad? Porque la ley quedó clavada en la cruz. Lo estamos diciendo de una manera diferente, pero que al fin de cabo es lo mismo. Qué listo es Satanás, ¿verdad? Qué listo. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir. Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión. Es decir, si no hay ley, nosotros podemos vivir en pecado aquí una eternidad. Eso es lo que está diciendo el texto. Si eso fuera verdad, que la ley fue abrogada en la cruz, por lo tanto, hoy podemos vivir tranquilamente en pecado, haciendo lo que nos dé la gana, porque ya si no hay ley, total, ¿verdad? Y esto significaría inmortalizar la transgresión, vivir en pecado eternamente. Pero esto es imposible, queridos. Esto es otro engaño de Satanás, y tenemos que darnos cuenta de esto, ¿verdad? Pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Colocar al mundo bajo el dominio de Satanás. Bueno, que lo ha hecho en realidad, ¿sí? Porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente, atentos aquí, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. ¿Lo entendemos, queridos? Solo así podemos ser salvos, si se obra en nosotros justicia. De otra manera, ¿qué es lo que hace Satanás? Pues declarará que Dios es injusto. ¿Lo entendemos? No hay otra opción, por mucho que intentemos buscar teologías nuevas y pensamientos raros y lo que queramos. Y es más incluso, lo que yo estoy diciendo aquí, que es lo escrito, está en realidad, hoy el cristianismo no se lo cree. Y en eso consiste el engaño de Satanás. Que nosotros creamos lo que dice Satanás. Que esto es un imposible. ¿Verdad? Podéis daros cuenta cómo nos ha vuelto a engañar otra vez. Porque no creemos que Dios es capaz de obrar en nosotros justicia, lo mismo como obró en Cristo, hoy. ¿Lo entendéis? Porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Por eso fue levantado Jesús en la cruz, ¿verdad? Es que fue levantado Jesús en la cruz. Por eso fue levantado Jesús en la cruz, precisamente para demostrar que la ley puede ser guardada, aunque le ha costado la vida, sí, pero demostró que la ley puede ser guardada
hasta la muerte si es necesario. ¿Lo entendemos? Sin embargo, Satanás se representó como destructor de la ley, aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. ¿Cuál es ese medio? La muerte, la cruz, ¿verdad? Pues él está intentando decir que la ley está abrogada en la cruz porque Cristo murió por ella. ¿Entendéis? Lo vuelvo a decir una vez más, lo fino que hila Satanás, y si no estamos atentos, y si el Espíritu de Dios no nos acompaña, quedamos engañados, queridos. En la misma iglesia, con la Biblia en la mano y con el Espíritu en profecía. Si no estamos acompañados por el Espíritu de Dios, quedaremos engañados. Y eso pasará al final con muchos que no aceptarán este mensaje, que viene desde 1888, ¿verdad? Porque esos textos están entre nosotros casi desde entonces, ¿verdad? Inmediatamente después, Elena White escribió Deseo a todas las gentes en Australia, recordad, ¿verdad? Después de 1888, cuando tuvo una mayor comprensión de la voluntad de Dios. ¿Entendéis? Y fijaos lo que dice aquí. Alrededor de esto girará el último conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. ¿A quién creemos? ¿Puede Dios obrar justicia en nosotros hoy? ¿O creemos a Satanás que esto es un imposible? La decisión está en tu mano, queridos hermanos. En vuestras manos, queridos hermanos. ¿Verdad? Cada uno de nosotros tenemos que elegir a quién creemos. ¿A Dios o a Satanás? ¿Sí? El aserto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. ¿De qué nos estará hablando aquí? ¿Del sábado con el domingo? ¿Sí? ¿Sí? ¿De la doctrina de la Trinidad que la tiene adoptada hasta el remanente final? ¿Sí? La iglesia del remanente final me refiero, porque el remanente final, el remanente del remanente, no se lo creerá esto. Lo dijimos por activa y por pasiva. Lo tendrán todo claro. Y aquí tengo que decir una cosa. Yo sé que muchos de vosotros estáis buscando la explicación sobre esa doctrina. Yo os he prometido que en algún momento la trataremos. Pero este asunto es un asunto muy delicado. Requiere mucho estudio, mucha preparación, muchos textos, testimonios para que se pueda entender de la manera correcta. La trataremos, estoy en ello, pero para mí no es, lo he dicho en otras ocasiones y lo digo ahora también, no es por ahora una prioridad. La prioridad para mí ahora mismo es el remanente del remanente, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad no se puede arreglar. Esto es difícil. Esto es una cuestión personal. La trataremos. Pero la prioridad es entender los engaños de Satanás con respecto a cómo se va a terminar el conflicto final. El final del día de la expiación. Que lo hemos perdido de nuestra doctrina. ¿Verdad? No lo entendimos. Porque rechazamos el mensaje y no permitimos que este mensaje se desarrolle hasta llegar a lo que hoy estoy tratando de explicaros reflexión tras reflexión. Y para mí esa es la prioridad. La doctrina de la Trinidad está en Internet y vosotros mismos podéis seguirla. La trataremos. No incumpliré mi palabra. Pero no es mi prioridad ahora. ¿Vale? Os basta con saber que es una falsa doctrina y la demostraremos. ¿Sí? La demostraremos. Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. ¿Cómo logra su propósito?
engañándonos para que despreciemos un precepto. Lo mismo que pasó en Edén. ¿Recordad? Un solo error y la historia de este mundo cambió. Pues esto está procurando hacer también ahora, ¿verdad? Pero cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Y eso es lo que está procurando hacer él, ¿verdad? Fijaos aquí. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Y cuando yo os digo a quién creemos, ¿verdad? De eso se trata en realidad, porque Satanás está intentando hacernos creer una falsa doctrina, una falsa teología, ¿verdad? Y con esto nosotros nos colocamos bajo su poder. Eso es lo que está intentando hacer. Y es precisamente eso lo que estamos intentando tratar de hacer aquí. Desvelar todos esos engaños de tal manera que podamos tomar nuestra propia decisión en conocimiento de causa, ¿verdad? Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, aquí hay que entender cosillas, ¿verdad? Habrá que estudiar un poco más con profundidad. Satanás procurará dominar al mundo. Y aquí yo os di 2 puntos, y me refiero a los 2 puntos que tienen que ver con el remanente, con la iglesia remanente. Me refiero a eso cuando digo, ¿sí? Que es el sábado, cambiado por domingo, y la doctrina de la Trinidad. Porque esto nos hace creer en un Dios que no es Dios, el auténtico Dios. A eso me refiero. Si no, nos dirige a otra dirección. Y si no me creéis, leed Ezequiel 8, 9 y en adelante. Procurad entender, porque aquí nos habla de la doctrina de la Trinidad. Ellos se dieron la espalda hacia el templo adorando al sol. ¿Cómo es posible que los sacerdotes en el santuario hagan esto? Porque entendieron mal las cosas. De eso nos está hablando Ezequiel. Pues esto está pasando. Recordad que la profecía de Ezequiel tiene que ver con nosotros más que con ellos. ¿Sí? Bien. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará dominar al mundo. Esta obra está predicha en la profecía. Os lo acaba de decir Ezequiel. Mirad Ezequiel. Acerca del gran poder apóstata y Apocalipsis también, ¿verdad? Acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás. ¿A quién representa el gran poder apóstata? A Satanás. Esto, queridos, no lo vais a escuchar en la iglesia adventista ya. Porque a partir del 55-57, ahí se ha hecho un pacto, ¿verdad? Como de silencio. Estudiad esos temas, queridos, porque os vais a quedar sorprendidos de muchas cosas, ¿sí? Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos, aquí atentos, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quebrantará? Y pensará en mudar los tiempos, el sábado, y la ley. ¿Qué ley? ¿A qué Dios adoramos? Es clave, queridos. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Dice que los quebrantará, ¿verdad? Por eso, de la iglesia del remanente, solo quedará un remanente. ¿Por qué? Pues porque este remanente desvelará los engaños de Satanás, ¿verdad? Lo que es falso de lo que es verdad. Este asunto es muy serio, mis queridos hermanos. Por eso os lo resalto tanto.
estudiad, y os vais a dar cuenta vosotros mismos, ¿sí? Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. No habla de una, ¿verdad? No habla de una, habla de las leyes, al menos dos. O sea, mirad las leyes que tienen que ver con la doctrina de Dios, ¿verdad? O con los principios de Dios, y para entenderlo bien eso, yo os aconsejo que vayáis a ver qué es lo que creían los pioneros, ¿verdad? Sobre Dios, y ahí vais a encontrar la verdad, ¿sí? ¿Y qué es lo que creemos nosotros hoy? Por eso dice las leyes, ¿verdad? Tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo para imponer esas leyes oprimirán a sus semejantes. Es decir, todo aquello que intentará desvelar estos engaños, es decir, lo que procuro estar haciendo aquí yo, pero alrededor del mundo hay mucha gente como yo, no estoy solo yo, hay mucha gente como yo, ¿verdad? Pues estos serán oprimidos, nos lo está diciendo, oprimirán a sus semejantes, ¿verdad? Aquellos que no creen y no se creen todo lo que aquí tratamos de desvelar, ¿verdad? Oprimirán a sus semejantes, ¿verdad? A sus propios hermanos. Fijaos, la guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Fijaos atentos aquí. Cada hombre será probado. Pues queridos, si nosotros creemos que justo antes de que venga Cristo, Él arreglará las cosas y podemos ir al cielo, o aquí nos engañan, o nosotros estamos equivocados. ¿Cuándo nos probará? ¿Y de qué manera? ¿Os dais cuenta que lo que estamos diciendo aquí es la verdad? Porque estamos hablando de esas cosas. Cada hombre será probado. ¿Entendemos? El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. ¿Entendemos el conflicto? Vamos a estar probados, queridos, ¿verdad? Y si en nosotros no se ha obrado justicia, no podemos ser justificados. De eso nos está hablando, mis queridos hermanos. Por eso os lo he dicho siempre, ¿cuánto trabajo hay que hacer en nosotros todavía? ¿Estoy yo preparado para que mañana mismo me despierte en el reino de Dios? ¿Mis hábitos, mi carácter, mi forma de vivir es compatible con el reino de Dios hoy? Si no es así, no puedo ser justificado. De eso nos está hablando el texto, mis queridos hermanos. No os dejéis engañar. ¿Sí? Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. ¿Entendéis? Esta es la línea divisoria. ¿A quién creemos? ¿A Dios o a Satanás? Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido. Todo carácter quedará plenamente definido, ¿sí? Y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión.
Es decir, hemos elegido creer a Dios que puede obrar en mi justicia hoy, o creer a Satanás que esto es un imposible. De eso nos está hablando, mis queridos hermanos. Debemos de estar atentos. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Hay que entenderlo muy bien, ¿verdad? Ya hemos hablado de este asunto. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán. Raíz y rama. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Y atentos aquí. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios, y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Es decir, que al final del tiempo, queridos, Dios no tendrá que hacer nada en realidad, sino que nosotros, debido al hecho que hemos elegido el pecado, nos hemos separado de la fuente de la vida. Por lo tanto, moriremos, desaparecemos en realidad. ¿Comprendéis? Por lo tanto, Dios no tiene que hacer nada. Es precisamente porque Dios no puede ya hacer nada, porque nosotros hemos elegido, ¿verdad? Por eso moriremos, porque nosotros hemos rechazado su misericordia, su plan, ¿verdad? Su plan para redimirnos, y por eso moriremos, pero no hará Dios nada al respecto, ¿verdad? Ya hemos tratado también este tema, ¿verdad? Y os lo digo porque está en el Deseo de todas las gentes, lo leemos mucho, pero no lo entendemos bien. Por eso lo estoy resaltando, ¿verdad? Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo, y ahora debemos de entender exactamente por qué estamos viviendo todavía hoy y con el pecado en este mundo. Vamos a ver si lo entendemos. Dios les da la existencia por un tiempo, y ahora atentos, para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Por qué no ha venido Dios hasta ahora? ¿Lo entendéis en ese texto? Ese texto nos responde a eso. ¿Por qué no ha venido Dios hasta ahora y qué es lo que está esperando de su pueblo? Fijaos, Dios nos da existencia por un tiempo para que desarrollemos su carácter y revelemos sus principios, ¿verdad? Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Y fijaos aquí, logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. ¿Lo hemos entendido? Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. ¿Viviremos o moriremos? ¿Comprendemos? Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. ¿Lo entendemos que al final del tiempo Dios no tiene que hacer nada? Si que nosotros, en nuestra condición, delante de la presencia de Dios, Él para nosotros es como un fuego consumidor, pero no hace Él nada al respecto.
sino que realmente somos nosotros, al elegir separarnos de Él, moriremos. ¿Comprendéis? La gloria de aquel que es amor los destruye. Al principio de la gran controversia, los ángeles no comprendían eso, ¿verdad? Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. ¿Entendéis cuál era la consecuencia inmediata? Hubiesen muerto. Pero fijaos, si eso hubiese pasado, si Dios hubiese permitido eso, es que no hubiesen muerto solo ellos, sino que hubiese quedado una duda eterna sobre Dios. Y eso no podía pasar. Sigamos. Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado de su pecado, habrían perecido. Pero para los seres celestiales no habría sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado. Hubiesen quedado con dudas, ¿verdad? Habría permanecido en su mente una duda en cuanto a la bondad de Dios, en cuanto a que Dios es amor, ¿verdad? Como mala semilla para producir su mortífero fruto de pecado y desgracia, es decir, hubiese ido todo el universo a la ruina. ¿Comprendéis? Por lo tanto, Dios no podía permitir eso. Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Por eso entendéis que el conflicto no es solamente para esa tierra, sino que es para todo el universo, ¿verdad? Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables, no pueden ser cambiados. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza, ¿verdad? Que es muerte. La separación de Dios es muerte. Satanás, su carácter, ¿verdad? Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. ¿Entendéis? Entonces todo el universo entenderá que lo que Dios dijo al principio, ¿verdad? Que si se separa de él morirán, ¿verdad? Pues entonces el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante del universo. ¿Lo entendemos? Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre, y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó: consumado es. Es decir, Cristo entendía cuál es el auténtico conflicto, ¿verdad? Desde aquí, él comprendió la dimensión de la obra que estaba haciendo. ¿Comprendéis? Bueno, mis queridos hermanos, espero que una vez más esta reflexión os ha ayudado a poder entender el gran conflicto y a entender claramente, queridos hermanos, que hoy tenemos que hacer una elección, ¿verdad? Tenemos que vindicar el carácter de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene poder para obrar en nosotros santificación y que ésta se llevará a cabo en términos absolutos al final del día de la expiación, pero que su obra empezó ayer, no hoy. Empezó desde ayer. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque yo haya tomado la decisión hoy, la decisión que he tomado hoy es la obra del Espíritu Santo de ayer. ¿Entendéis? Por lo tanto, mi invitación es que creáis
a Dios. Él es capaz de obrar en nosotros santificación, justificación, un carácter perfecto. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Y una vez más, os invito, mis queridos hermanos, que no me creáis a mí, ¿verdad? Que tengáis vuestro propio estudio personal y si realmente llegáis a las mismas conclusiones a las que he llegado yo, no olvidad, podemos perder la salvación porque no hemos proclamado esta luz. Por lo tanto, debéis de entender que si habéis entendido esta luz, tenéis que proclamarla a todo el mundo. Le pido a Dios que os mande el Espíritu Santo, que os ayude a entender este mensaje, que tengáis un próspero día, y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Jesús. Amén.